¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Enseguida vamos a ir con sus preguntas, que ya saben ustedes que son los protagonistas de este programa, y aquí recopilamos sus correos electrónicos en vigodecerca@televigo.com o sus contestadores automáticos en el 986 43 0506, que en un instante les contestará el alcalde de la ciudad, don Abel Caballero. Alcalde, muy buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. En un jueves especial, en un jueves en el que alcalde tiene una sonrisa porque, bueno, pues a partir de ahora los vigueses podremos disfrutar de algo extraordinario como es esa musealización, esa recreación que vamos a vivir en los túneles del Castro. Sí, la verdad es que es un día, señalemos, notable, ¿no? Porque hoy se pone y se inauguramos la recuperación de los grandes túneles de las fortalezas del Castro. La fortaleza del Castro es una maravilla arquitectónica e histórica, maravilla. Es un gran baluarte defensivo, de los más importantes de Europa. Y hace un tiempo descubrimos, al tirar el castillo, aquel restaurante que había allí, descubrimos este túnel. Es un túnel que tiene 90 metros, que conecta zonas distintas de la fortaleza, y el túnel estaba medio derruido, se había hundido en algunas zonas que tenía tierra, y entonces lo sometimos a una mejora, una rehabilitación. El túnel arranca en el nivel -1 de la fortaleza y llega hasta la parte más alta. Está excavado en su inmensa mayoría en roca, es roca pura, y cuando lo vas transitando y caminando es roca. Por tanto, ¿para qué se hizo este túnel? ¿Para qué lo fueron haciendo? Lo fueron haciendo y lo empezaron a hacer pues por allá, por el 1680-90. Es decir, que estoy hablando de una cosa que tiene más de 3 siglos, ¿no? Lo excavaron para hacer de esto una forma de guardar los explosivos, el material de guerra, para estar a cubierto de los bombardeos, y es un túnel que tiene 90 metros, vas encontrando diferentes zonas. De nosotros nos pareció que había que primero recuperarlo. Y mientras vamos viendo las imágenes, pues después las repetiremos, quiero contar un poquito la historia, ¿no? Porque nosotros, yo ya en el año 2014, hicimos una primera restauración. Tiramos un edificio que estaba pegado a esta muralla y que tapaba este túnel. Lo tiramos, era el castillo, se llamaba. Hubo quien protestó y quien decía que era una maravilla aquello era un pastiche indecente. Tan indecente que las piedras están tiradas todavía en el puerto de Vigo, y de eso ya hace 10 años. Decía que no se le iban a llevar para Escocia, todo mentira, toda una mentira que montaban los que siempre están engañando a la ciudad. Bueno, pues entonces descubrimos este túnel. Entonces empezamos a darle vueltas, ¿no? En el año 2020 rehabilitamos la muralla. La muralla tenía grietas importantes, llevaba 50, 60 o 100 años sin rehabilitar y tenía ya deficiencias importantes. Arreglamos la muralla y la pusimos en funcionamiento. Por cierto, nos lo financió 2020 el Gobierno de España con Pedro Sánchez. Nos pagó 785.000 euros para rehabilitar la muralla del Castro de Vigo. En el año 2022 hicimos otra rehabilitación y por último hicimos esta. Esta es la gran rehabilitación y el gran descubrimiento de la ciudad. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, rehicimos el túnel. Segundo, le hicimos esas luces a modo de arco que se iban viendo hace un rato. Tercero, rehabilitamos este patio de armas que se está viendo ahora. Al lado del patio de armas establecimos, esto es la simulación de los mástiles de los barcos ingleses de la batalla naval en 1714. Entonces, en 1714, principios del siglo XVIII, se produce un gran ataque a Vigo. Hasta entonces había venido Drake, pero en ese momento 40 barcos entran en la ría de Vigo. Son ingleses, recorrieron toda la costa de Galicia y se vienen a invadir Vigo. 40 buques de guerra armados hasta los dientes. El ejército y las milicias de Vigo se le hacen frente y se vienen a la fortaleza del Castro
y desde la fortaleza del Castro le hacen frente. Le hacen frente con los cañones y ya está una parte de este túnel hecho. Entonces el túnel se utiliza para la pólvora, se utiliza para las máquinas de guerra, las guardan allí, se guarnecen las milicias populares en el túnel es absolutamente invulnerable, no hay forma, es roca y en algunos sitios tiene 50 metros de roca casi, menos, ¿no? Pero 20, 30 metros de roca por encima, por tanto, absolutamente invulnerable, es imposible hundirlo. Se cierran allí y aguantan 3 días. A los 3 días el mando les dice que ya aguantaron, que ya estuvo aquello bien, le hace mucho daño al ejército inglés, muchísimo daño, porque al tiempo que estaban allí iban haciendo guerra de guerrillas. Los ingleses llegaron a traer miles de soldados, aquí había 600. Entonces le hacen guerra de guerrillas y le matan un número muy importante. Hay algunas bajas en las milicias de Vigo, pero muy poquitas. Pero claro, los ingleses son capaces de, en 3 días de bombardeo, abrir una brecha en la muralla. Están 3 días bombardeando sin parar, 40 buques. Y entonces, cuando se hace eso, pues el ejército se rinde, pero se rinde con mucha inteligencia y épica de guerra, porque los ingleses están deseando marcharse. No piensan más que en marcharse. ¿Por qué? Porque lo están matando en la guerra de guerrillas. Entonces, efectivamente, les dan honras importantes, le hacen y le levantan las banderas inglesas reconociendo la heroicidad de los soldados, que al tiempo saben lo que están haciendo. Y en 2 días se van. Bueno, insólito. En 2 días se fueron, desaparecieron. Y el ejército volvió a ocupar otra vez el baluarte y las murallas del Castro. Entonces, bueno, limpiamos todo, lo excavamos. Visteis hace un ratito que se veía la entrada. La entrada es un ingenio, la rehicimos entera. Esto no estaba así, era originalmente así, pero con el tiempo había desaparecido. ¿Y qué significa esa entrada? Que no es posible atacar la puerta con un ariete, porque hay una zeta. Y si tú vienes con un ariete, tienes que meterte en una zeta muy estrechita y el ariete no puede hacer eso. Por lo tanto, está diseñado maravillosamente. Segundo, cuando entras aquí, estás en el medio de la roca. Ahí estamos en el medio de la roca. En algunos sitios la altura tú no podrías ir, tú tienes que agachar la cabeza, que ya estuviste allí, tú que eres una chica alta, tienes que acabar la cabeza. A mí en la mayor parte de los sitios me da justo rozo. Y yo mido 1,69. Esa es la altura máxima. En algún sitio incluso tengo que agachar un poquito la cabeza. El ancho, pues ahí se ve, estoy con Carmela y los dos juntos no podemos ir. Por tanto, produce una cierta sensación que los primeros que lo pasan les produce una cierta angustia, estar en el medio de eso. Y después, ¿qué más hicimos? Reprodujimos toda la batalla, toda la guerra. Y tú entras y lo primero que empiezas es a escuchar los cañonazos, los gritos, porque se hizo una obra, se grabó en un vídeo y tú vas oyendo los cañonazos, los gritos, las órdenes militares, moveros a dónde, acudir a la puerta tal. Entonces estás viendo en las pantallas que va viendo por el camino, estás oyendo los cañonazos que impresionan, y estás viendo la batalla. Sales al patio de armas que veíamos hace un rato y allí se exhiben las fotos de los barcos, fotos en el sentido figurado, ¿no? Dibujos de batallas de los barcos de aquel momento. Esta es la representación, es el vídeo, y ahí se ve cómo hacen y cómo no. Tú te mueves y la muralla, el túnel va teniendo recovecos. El túnel tiene unos 90 metros, pero tiene recovecos que van a ningún sitio. ¿Para qué? Para guardar allí la pólvora, para descansar un poco. Ahí metían a los heridos. Y cuando sales a este patio de armas, ahí es donde aparecen los mástiles de algunos de los buques invasores. Y ahí te cuentan cómo es la batalla. Y después está el polvorín, que es esto que está aquí, en el que también te siguen contando ya en detalle durante un cuarto de hora toda la batalla, toda la guerra, cómo obedeció esto. Ahí estamos sentados el narrador, Carmela y yo, y desde ahí estamos viendo en este momento la pantalla, que dentro de un ratito ahora están enfocando y estás sentado viéndola y viendo el vídeo. Y después sales a la parte alta y allí hay baluartes de hierro. Los baluartes son las esquinas de las murallas donde se
metían los cañones y donde se producía el ataque. Y por tanto sientes y recuperas la historia de la ciudad. Impresiona, impresiona. Por eso las visitas tienen que ser, primero, con un guía. Segundo, muy poquita gente. Puede haber, como mucho, calcúlale que 12, 15 personas en cada visita. Porque tú que estuviste allí, la muralla, el túnel es estrechito, y bueno, yo ya fui tantas veces que ya es mi casa, pero al principio impresiona, produce un efecto, y tiene que estar allí el acompañante que lo va contando, va diciendo cómo es. Hoy hicimos una demostración para la prensa, para vosotras y vosotros, y quedaron impresionados, impresionados. Porque es una batalla naval, porque vives la guerra, y porque la vives con el dramatismo de la guerra, porque estás oyendo los gritos, estás oyendo las órdenes, los cañonazos, la luminosidad de las bombas, y después te imaginas 3 días de bombardeo continuo, con cientos y cientos y cientos de bombas que están lanzando desde el mar, y desde aquí al principio haciéndole frente con los cañones hacia el mar. La verdad es que es un espectáculo, es un espectáculo, y yo quiero que la gente vaya. Ahora, debo decirlo, nosotros esta obra, en una de las fortalezas más importantes de Europa, que es esta, la presentamos a los planes de los fondos europeos y pedimos 2 millones de euros. El gobierno de España nos puntuó altísimo, altísimo. La FEN nos puntuó altísimo y la Xunta nos puntuó por debajo del mínimo exigido. Y por tanto no nos lo pudieron dar. No nos pudieron dar la ayuda. Yo quiero que todo Vigo vaya y lo vea. ¿De quién colgaba esto? De Rueda, del actual presidente, que dijo que de ningún modo. ¿Y quién era la delegada de la Xunta que dijo que de ningún modo? La que fue candidata del Partido Popular, los antivigos totales. Pues el gobierno de España sintió tanta vergüenza ajena, vergüenza de la Xunta de Galicia, que hizo un decreto con fondos de España y nos dieron el dinero de la rehabilitación. Un decreto especial para Vigo, para Vigo. 2 millones de euros. 1.400.000 se gastaron aquí y los otros 600.000 será para señalizar la ciudad. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues a partir de este lunes, abierto a visitas. ¿Qué hay que hacer para visitarlo? Inscribirse. Inscribirse. De entrada, a través del 010, que es la forma más fácil. Después ya veremos otros mecanismos, páginas web, pero a través del 010 es lo más fácil. Nosotros vamos a dedicar el lunes a escolares, a niñas, niños. Y después martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No hay festivos, todo el día, todos los días abierto para la gente que llame y que se inscriba. Yo quiero advertir, ya lo tengo que decir, que claro, como en las visitas tiene que ir poquita gente, va a haber muchas colas de espera. Por tanto, todo aquel que llame se le toma nota, se anota y se le dice el día y la hora a la que pueden anotarse grupos, asociaciones, pero yo preveo que va a haber un tiempo de espera para poder ir. ¿Por qué? Pues porque sé y preveo que se va a apuntar muchísima gente. Claro, dado que al día la posibilidad, si la visita dura pues 20 minutos o 25 minutos y está limitada a 15, pues podremos meter al día 100. Somos 300.000. Y va a haber una demanda fuertísima. Por tanto, tomémoslo con calma. Vale. Después, durante la noche estará cerrado, estará vigilado aquello, porque allí entrar en este sitio solos no es cosa que se deba hacer. No es cosa que se deba hacer. Y allí dentro pues, está todo el artefacto para hacer la visualización. Yo quiero desde aquí decir que estamos encantados. Y lo que nos dijo la prensa, que sois buenos testigos de estas cosas, es que era impresionante. Algunos dentro me iban diciendo, bueno, pero esto, alcalde, es maravilloso, esto es único. ¿Quién iba a pensar que podía haber esto en Vigo? Y yo animo a todo el mundo a que os anotéis, a que vayáis a verlo, porque es algo espectacular. Y es recuperar la historia de la ciudad. Y hacemos que la historia se vuelva presente, porque se va a vivir una batalla. Y fíjate algo tan importante, que es que Vigo es mucho Vigo. ¿Cómo no vamos a estar contentos con esta ciudad? La invasión inglesa
en el primer cuarto del siglo XVIII, 1714, se produce porque está viendo la gran guerra europea en Nápoles, en Italia, la actual Italia. Nápoles era el reino de Aragón, era España, era una posesión del reino de España. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Está habiendo una batalla muy fuerte entre Inglaterra y España. Allí, pero claro, es decir, está habiendo una pelea que dura docenas de años, ¿no? Y entonces la guerra se generaliza. ¿Y Inglaterra qué hace? Inglaterra le quiere advertir a España de que nos va a atacar, y ataca Vigo. Que Vigo está a 2.000 kilómetros de Nápoles, 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros de Nápoles. Pero ataca Vigo. Viene por toda la costa gallega y entra en la ría de Vigo, que es la ría más navegable y más importante, y produce el ataque, que es donde Vigo le hace frente y los acaba derrotando, porque se tienen que ir por mucho honor y mucha bandera que levantaran. Se fueron y el ejército se quedó y la ciudad dueña del castro. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que hace España? Ataca Escocia. Y va ayudando a la Escocia anti-Inglaterra, apoyando al ejército de Escocia para que se levanten contra Inglaterra. Entonces Vigo de repente se ve en el núcleo central de una gran guerra, porque se está determinando, fijaros, es el final del gran imperio español, es decir, ya fue todo, ya ocupamos todo el mundo. En las posesiones de Felipe II no se ponía el sol. Pero está empezando a avanzar Inglaterra. Es el tiempo en el que se cambia desde España hacia Inglaterra en el poderío internacional. Y Vigo juega un papel central en esa guerra. Y yo quiero que se conozca esto, que se viva, porque es una parte tan importante de nuestra historia. Se juega aquí. Fíjate, nosotros celebramos la Reconquista contra las tropas de Napoleón, que fue muy importante. Esto mucho más. Porque Napoleón fue un tiempo limitado. Este es el traspaso de poder, por decirlo así, de España a Inglaterra en el mundo. De las épocas de Carlos I, Felipe II y el resto de las dinastías que somos los dueños del mundo, por decirlo de una forma figurada, a que de repente en el siglo XVIII y fundamentalmente en el XIX es Inglaterra. Y se está produciendo, y Vigo es una parte de esa pelea. Vigo es una parte de esa forma de entender. Así que comprendéis que estoy entusiasmado con esto y por eso se lo agradezco muchísimo a Pedro Sánchez, al Gobierno de España, que fue quien nos lo pagó. La Xunta, Rueda, dijo que no. La candidata del Partido Popular en Vigo dijo que no. Y Pedro Sánchez dijo que sí. ¿Cómo no voy a estar yo contento con Pedro Sánchez? Alcalde, le dice Ángeles: hola, soy fan del programa y mucho más del alcalde, por eso me dirijo a él para pedirle que solucione el problema de los autobuses. Llevamos casi un año y es insoportable. El otro día perdí una cita médica por estar 35 minutos tirada en una parada. Un saludo, Ángeles, y pone entre paréntesis, alcalde, su fan número 1. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles, y muchísimas gracias por ser fan número 1. Sí, yo lo querría arreglar. Pero detrás de esta huelga de los autobuses está la acción política, está el bloque. El comité de empresa es la CIGA, y la CIGA trabaja para el bloque. Hicieron una huelga política en plenas elecciones municipales contra la lista que yo encabezo. Nada que ver, ellos ya saben cómo está la cuestión y ya saben que hasta que se le indemniza a la empresa no hay salida. Y en las generales hicieron otra, y ahora están haciendo otra. Es el bloque tratando de dañar a Vigo para sacar ventaja electoral. Es el bloque cogiendo rehenes a los ciudadanos, y la huelga no la van a parar. No la van a parar, es una huelga política, porque ellos saben cuál es la situación. Lo saben perfectamente. Y por cierto, es el comité, que es la CIGA, y que los que están montando este lío todos juntos, 22, haciéndole un daño terrible a la ciudad. Y sobre todo, que es lo que más me enerva a mí, le están haciendo daño a la gente que necesita ir en autobús. Los que tienen sus coches ya van en sus coches, ya utilizan su opción. No, le están haciendo daño a una parte muy importante de la ciudad, a gente mayor, a gente que no utiliza el coche, a gente que mira para la ecología, que quiere utilizar los autobuses. Eso es el bloque. Es el bloque en esta ciudad, dañando a la ciudad contra la Navidad, la huelga en el transporte, diciendo que Vigo todo está mal. Es el bloque, este bloque catastrófico que parece que quiere coger rehenes a la ciudad. La huelga se solucionará, pero por el camino quieren hacer daño y saben que no tiene salida ahora. Es más,
Nosotros no podemos entrar en eso. Es una huelga de unos trabajadores y una empresa. Si el ayuntamiento, ¿qué quiere el bloque que hagamos? Dañar a la gente. ¿Y cómo? Si nosotros le decimos a la empresa lo que tiene que hacer, la empresa nos dice, de acuerdo, págalo tú. ¿Y cómo lo pagamos? Pues ¿sabes lo que quiere el bloque? Que subamos el precio de los autobuses para la gente. Eso es lo que el bloque quiere que hagamos. Eso es lo que pretenden, que subamos el precio para pagarle, por cierto, a trabajadores que están muy bien pagados. Muy bien pagados. Y si se creen que van a silenciar mi voz, que se equivocan. Otra vez. Y seguiré defendiendo a la gente. Pero que sepa todo el mundo que es una huelga abusiva movida por el bloque nacionalista galego contra la ciudad de Vigo. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que hay. Por cierto, subvencionados los autobuses en €1, pagado por el gobierno de Vigo y el gobierno de España. La Xunta cero. Y segundo, con miles, docenas de miles de pensionistas con viaje gratis. ¿Y qué hace el bloque? Que no funcione bien y dañar a la gente. Eso es lo que hacen algunos políticos en esta ciudad. Dañar a la ciudad. Vamos a escuchar, alcalde, alguno de los mensajes que también nos han dejado en el contestador. Hola, buenos días. Mire, yo quería decirle al señor alcalde que por favor que pasase por donde está el campo de fútbol de la Guía. Yo es que mi nieto juega allí en el equipo de la Guía y allí bajando, señor alcalde, un poquito antes de llegar al campo, a la mano derecha, un poquito, de hecho se ve desde allí el campo de fútbol. Allí hay un peligro tremendo, hay un desvío tremendo que un día va a haber un peligro grande, ¿eh? De hecho, la gente que va en los coches frena en seco allí. Y el otro día me enteré que una señora se le entró la rueda allí dentro, tuvieron que venir a sacarle el coche. Es un peligro tremendo, hay un profundísimo desnivel allí en la carretera. Yo quisiera que pasase usted por allí, por favor. Ya, mire, lo que es la dirección del equipo, los padres, la asociación de padres, y ya han puesto en el ayuntamiento una queja grandísima con fotos y todo. Ya han enseñado fotos y han ido allí al concello a mandarlo. Y yo quisiera que usted, por favor, igual no le pasó por sus manos eso, quisiera que lo pasase a ver. Es un peligro grande, señor alcalde. Le agradecería muchísimo. Usted que está pendiente de todo, me gustaría también que esto lo viese. Muchas gracias y buenas noches. Y viva Vigo. Bueno, muchísimas gracias y viva Vigo. Sí, mañana mismo lo voy a ver. Mañana mismo. No entendí muy bien si lo que hay es un bache o es que ahí la carretera tiene un pequeño desnivel. Un pequeño desnivel. Claro, es decir, la carretera baja, tú haces una curva a la izquierda, a la derecha está la acera y en la derecha hay un pequeño terraplén, para llamarle de esa forma. Antes había unos árboles que aparecieron cortados. Ahí en esa zona había unos, creo recordar que eran eucaliptos, y una mañana aparecieron cortados. Alguien los cortó. Los eucaliptos son árboles de mala calidad y tampoco pasa nada, pero es cierto que produce seguramente un cierto vértigo. Bueno, pues tenemos que ver, a ver, porque si es esa la cuestión, si es un bache, un desnivel de bache, pues lo arreglamos y punto, ¿no? Si es eso, y es que efectivamente la carretera tiene una parte de terraplén, seguramente para hacer la carretera tuvieron que hacer un pequeño relleno y efectivamente hay un terraplén allí. Yo le agradezco muchísimo a esta señora la llamada. Claro, si un coche metió una rueda allí es que subió a la acera, porque allí hay acera. Y por tanto, creo, estoy haciendo la figuración de memoria y al haber acera no debía haber ningún problema, pero no se preocupe, no te preocupes, que yo mañana mismo lo veo y pido un informe e inmediatamente ponemos toda la seguridad que sea preciso. Agradezco mucho la llamada, muchísimo, la confianza que me hace al hacerme la llamada. Nosotros apoyamos a todos los clubes de fútbol y como es natural, pues apoyamos todos los clubes que juegan aquí, hablamos mucho con ellos y efectivamente nos habían pedido una reforma del campo, la hicimos, pusimos la hierba y ahora además vamos a iniciar ya para este mandato renovar todos los vestuarios, todos. Por tanto, establecerlos ya en las condiciones que se requiere para hacer fútbol y en el primer cuarto del siglo XXI, así que mañana mismo lo veo y nos ponemos en acción.
Alcalde, le dice Roberto, buenas noches, vivo en Navia, sé que va a asfaltar la avenida de Citroën estos días, algo muy necesario, pero hay un tramo de carretera entre la rotonda de Navia, donde empieza la VG20, y la avenida de Citroën, que está en un estado de conservación pésimo. No sé si ese tramo pertenece a Fomento o es competencia del Concello, pero el estado de conservación del pavimento, como barandillas y la mediana, es malo. Incluso el paso elevado sobre la rotonda junto al polígono de Navia está en un estado malo, con volardos en la mediana rotos, el asfalto muy deteriorado. Dice que le llama la atención que lleva así mucho tiempo y nadie se ocupa del mantenimiento. Espero que pueda hacer algo para cambiar esta situación porque es un vial muy transitado. También quisiera preguntarle cuándo está previsto iniciar las obras del paso subterráneo debajo de la rotonda de Navia para comunicar el polígono con la zona de Colla. Mi apoyo y felicitación por el trabajo realizado todos estos años como alcalde de nuestra ciudad. Un saludo. Bueno, muchas gracias. Nosotros ya estamos con la programación de la ciudad para estos 4 años, ¿no? Y algunas cosas, efectivamente, pues estamos haciendo ya con mucha prisa y con urgencia, vamos. Pues, por ejemplo, las rampas mecánicas en lavadores, los ascensores, las rampas y el parque de Parque Matías entre Travesía y la calle Aragón, acciones en tantas parroquias, la carretera de Porto en Beade, acciones de campos deportivos en tantos lugares, en Bembrive y en tantos sitios, escuelas de música en tantos lugares, y específicamente en la zona de Navia, ahora en este momento empezamos el gran parque nuevo de Navia. Este parque nuevo de Navia es un parque para Vigo, para todo Vigo. Nosotros tenemos el parque de Castrelos, que todo el mundo considera que es de todos, y el parque de Navia, que todo el mundo tiene que considerar que es para todos. En Navia heredamos, en la calle Teixugueiras, heredamos unas aceras que hizo la Xunta que eran un desastre, una calamidad. Y, por cierto, duraron poquito, claro, están en muy mal estado, las tenemos que cambiar y, por tanto, estamos haciendo una humanización de Teixugueiras. El ámbito este que nos... La salida, estamos en la programación y buscaremos la fecha, porque, efectivamente, Navia tiene que estar conectada con la zona de Colla, y a partir de la zona de Colla poder hacerla peatonalmente, pero el diseño de Navia, los que lo hicieron, pues lo diseñaron como una isla, rodeado por autopistas y autovías, por decirlo de esa forma, rodeado por la VG20 por un lado y por la comunicación de Citroën con el puerto de Vigo, que son imprescindibles, son imprescindibles, pero es cierto que tendrían que haber hecho y buscado comunicaciones que en este momento tenemos que hacer nosotros. La Xunta de Galicia no las hizo, lo hizo muy mal. Sin embargo, Navia es un sitio maravilloso, la arquitectura es muy buena, la calle Teixugueiras es estupenda y seguiremos haciendo verde y humanizando. Claro, la zona que este hombre dice, que Roberto nos dice, es la comunicación entre Citroën, ahora Stellantis, y el puerto. Y por ahí transitan pues, un número de camiones muy importante y no es vía nuestra. Es una vía de Fomento, es una vía del Estado. Yo hablaré con ellos y veremos la fórmula de tenerlo en buenas condiciones, ¿no? Yo me suelo fijar mucho en esto, ¿no? La verdad es que en el estado malo de esa zona que describe Roberto, pues yo no me di cuenta y paso por allí con una cierta frecuencia, ¿no? No me di cuenta, porque cada vez que vas a Navia, al pabellón, pues muchas veces voy por abajo y paso por ahí, o salgo de Navia a Castrelos, pongo por caso, y utilizo esas vías de conexión. Yo le voy a dar un vistazo, lo vamos a ver. Si Roberto lo dice así, seguro que es así. Seguro que es así. Estuvimos viéndolo además porque yendo hacia el puerto a mano izquierda hay muchas viviendas. Hay unas viviendas altas y le hace mucho ruido. Yo sé que le hacen ruido, por eso ya lo estuvimos viendo y sabemos que en una parte, pues sin duda hay que operar a los efectos del asfaltado y de minimizar el ruido. Si aquello está en buenas condiciones, el ruido es menor. Así que a Roberto le tengo que agradecer la nota, diciéndole, en parte estamos en ello, si se refiere al mismo tramo, que es lo que quiero ver, que no haya otros tramos, porque aquí ya recibimos informes y nos dijeron, la gente que vive allí, que produce un ruido fuerte. Claro, ahí hay un tránsito muy pesado de camiones. Por ahí pasan los camiones que llevan los vehículos de Citroën, y es pesado eso, y hace un cierto ruido, porque lleva unos semirremolques allí colocados, que hace un poquito de ruido, y eso lo tenemos que eliminar.
Primero, para el tránsito de los que lo usen y segundo, porque hay que minimizar los ruidos que se hacen en la ciudad. Así que, Roberto, tomo nota, forma parte ciertamente de nuestra preocupación y atención, no es competencia del ayuntamiento, pero para mí todo es competencia nuestra. Yo asumo todo. Yo tengo que hacer de intermediario con el gobierno para que lo arregle y por eso pues tengo que encargarme y nos encargamos de cuestiones de los ministerios, de la Xunta que se trata de fastidiar a Vigo de forma continua, para nosotros no hay competencias. Mi trabajo y mi dedicación a esta ciudad es atenderlo todo. Por tanto, yo agradezco, y todo aquel que tenga un problema, sea competencia del ayuntamiento o no, que nos lo cuente, que yo lo atiendo. No se muevan, vamos a hacer un mínimo alto en el camino y enseguida estamos de vuelta con ustedes.